Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos haciendo nuestras hojas y esta vez vamos a hacer hojas con doblez y con gota de agua. Pero también vamos a seguir haciendo diferentes tonos de hojas. Así que para esta voy a usar un color ocre oro para hacer la base de mi hoja. Vamos a poner sombra en color verde oliva. Pongo mi línea del centro y jalo hacia un lado. Ponemos la misma sombra del lado contrario. Y aquí voy a intensificar con un poquito de sepia. Y ponemos luz con blanco. Darío Alba te dice, hola. ¿Quién, perdón? Darío Alba. Hola, Darío. Buenas tardes. Cointa Zamudio te dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren, aquí voy a poner un poquito más de blanco porque se me pierde un poco, entonces más blanco. Y en la orilla contraria también ponemos blanco y ahora jalamos hacia el centro. Aquí ya saben, para integrar los colores, aquí se hace una división. Vamos a pasar el pincel de lado a lado. Y listo. Vamos a poner un poquito más de sombra. Ahí está. Entonces, así queda la hoja. A esta hoja le vamos a aumentar entonces, vamos a sacar la ramita, vamos a aumentarle un doblez y una gota de agua. Para hacer el doblez, lo que yo les decía es que pueden pasar únicamente blanco y ya con eso tienen un doblez. Pero para que quede más remarcado, podemos poner un poco de sombra. Entonces, con un pincel más pequeño, voy a dibujar en donde quiero el doblez. Con esta misma sombra puedo poner un poco aquí en la orilla. Y esta línea que puse, la línea verde oliva, nada más la voy a ir difuminando un poco. La voy perdiendo. Y ya queda. Ahí ya está marcado en donde va el doblez, entonces ya únicamente pongo blanco pegado a la sombra.
El doblez en la parte de abajo debe de ir como redondito para que se vea que está doblando. Voy a marcarlo un poquito más con la sombra para que veas cómo queda aquí redondo. Así, entonces queda redondito y aquí acabamos en pico. De hecho, podemos sacarlo un poquito más de la hoja. Así, entonces aquí ya está el doblez de la hoja. Este color blanco, ya sea que jales un poquito hacia la orilla o nada más lo difuminas. Y ya te queda el doblez. Ahora, para hacer la gota. Siempre que hagas gota, vas a usar el color de sombra que usaste, en este caso, en la hoja. Entonces aquí puedo usar el color verde oliva o puedo usar el color siena. Perdón, sepia, que fue el que puse en la parte de abajo. Vamos a poner verde oliva. Vamos a hacer un medio círculo en la parte de abajo y con un pincel pequeño voy a ir difuminando el color. Silvia Romero te dice que qué bonitas hojas. Muchas gracias, Silvia. Y Brenda pregunta que en cuánto se puede dar un juego de baño ya pintado. Ese aproximadamente en 800 pesos. Puede ser desde 600 a 800 pesos. Todo depende del diseño que le pongas. Hay unos diseños muy sencillos que se pueden dar en 400 pesos. Sí, es que sí depende mucho del diseño y del tiempo que te tardas en hacerlo y del material en el que estás trabajando. Sí, porque la manta bondeada o la tiara bondeada es más cara que el tergal. Así es. Miren, en la parte de arriba, perdón, en la parte de arriba terminé de hacer el círculo y ahora voy a difuminar hacia adentro. Brenda Ramírez le manda un saludo a Ilse y a Carlitos. Hoy no está ni Ilse ni Carlitos. Que se les extraña. Sí. Virus MLM dice que al fin está viendo un video en vivo porque siempre ve la repetición. Oh, qué bien que hoy sí te tocó en vivo. Sí, es que hoy fue un maratón de hojas. Sí, ya este es nuestro último video de hoy. Pero si quieren después, cuando ustedes gusten, hacemos más maratones de hojas. Hace la misma pregunta, ¿cómo cobrar los trabajos? Le comentábamos que depende mucho del tiempo y del material. Aquí en la hojita, la gota, pero estoy haciendo gota. A ver, vamos a retomar porque estábamos plática y plática. Aquí lo que yo hice fue poner la parte de abajo de mi gota con el color de sombra que usé en la hoja, que es verde oliva o puede ser también sepia, o incluso pueden ser los dos. Vamos a ponerle un poco más en la parte de abajo de color sepia, para que quede más remarcada esta hoja, así. Entonces abajo pongo el color de sombra que estoy usando en esta hoja y la difumino. Luego termino de hacer la forma de la gota por la parte de arriba y nuevamente vamos a poner un poquito de sepia. Y nuevamente difumino, pero ahora hacia adentro. Por eso es que hago primero una y luego la parte de arriba. Aquí vamos a usar blanco y lo vamos a poner por dentro de la gota, pero en la parte de abajo. Y con un pincel pequeño nuevamente difumino hacia adentro. Aquí puedes usar uno del número 2 o uno del número 0, un pincel lengua de gato,
de número 0. Voy a poner un poco más de blanco. Y aquí ya nada más le pongo un puntito. En la parte oscura de la parte de arriba pongo un puntito. Y listo. Ahí tenemos una gotita de agua. Vamos a hacer otra hoja. Y vamos a hacer también otro tono de hoja. Esta vez voy a usar aqua marina. Hoy hicimos varios videos de hojas. Si no los vieron, estos videos se quedan guardados en el canal. Pueden buscarlo en el canal. El canal se llama Pintando con Lidia. Si es la primera vez que ves estos videos, regálame una manita arriba y suscríbete al canal. También toca la campanita para que así te llegue la notificación cada vez que yo suba un video. En esta hoja vamos a ponerle sombra en color verde pantano. Hago mi línea del centro y jalo el color hacia la orilla. Ponemos el mismo color de sombra en la orilla contraria. Y ahora jalamos hacia adentro. Yo creo que ya se van a hacer expertos en hojitas. Yo espero que sí. Practíquenlas, practíquenlas mucho. Ponemos nuestra luz primero en el centro. Hoy hicimos varios tonos de hojas, así que hay que practicar. Por la orilla ponemos también blanco para dar luz. El tallo lo sacamos con el color de sombra, que fue verde pantano. Y aquí nuevamente marcamos en dónde va a ir nuestro doblez. Pongo la sombra y difumino un poco hacia adentro de la hoja. De este color de sombra, pongo en la orilla. Remarcamos con el color blanco. Aquí puedo irme desde arriba. Y terminamos haciendo una curvita. Aquí yo les decía que pueden jalar el color hacia abajo o nada más difuminarlo. Ahí queda. Aquí la gotita de agua tendríamos que hacerla entonces con el color verde pantano.
Esta vez vamos a hacer 2 gotas. Entonces hago la parte de abajo y aquí arribita vamos a hacer una pequeñita. Y difuminamos el color hacia abajo. Entonces depende del color de sombra que tú estés usando, es el mismo que vas a usar para hacer la gota. Así no hay pierde. Terminamos de hacer la forma de la gota por arriba. Y nuevamente difuminamos ahora hacia adentro. Ponemos nuestra línea blanca en la parte de abajo, pero dentro de la gotita. Difumino hacia adentro. Y ponemos un puntito de luz en la parte que está sombreada, en la parte de arriba. Un puntito y ya. Queda lista las gotitas de agua de esta hoja. Vamos a hacer nuestra tercera hojita. Y para esta hoja voy a usar el color verde pistache. Aquí voy a poner sombra en color sepia y voy a ponerle un poquito de rosa oscuro. Dice María Hernández que a ella sí le gustan las hojas con diferentes colores. Sí, cuando se hace la combinación de diferentes tonos en un mismo trabajo también resalta mucho. Mercedes dice que se nota cuando a las personas les gusta su trabajo. Y tú eres una de ellas, porque le pones mucho amor y cariño en cada uno de tus trabajos. Gracias, sí, la verdad es que sí me gusta mucho hacer esto. Me gusta mucho pintar y hacer los diseños, también es algo que me gusta mucho. Dice Sonia que ha tratado de hacer la gota de agua, pero no le queda. Ojalá que con esta explicación sí puedas hacerla. Hay que practicar mucho. Dice Fátima que es hermoso y que es bello y nos manda saludos. Muchas gracias, Fátima. Te mandamos un abrazo. Aquí estoy metiendo el color de sombra en sepia y un poco en color rosa. Ay, tengo otra hoja en tono seco que también me gusta cómo queda y no la he hecho. Yo creo que la voy a meter ahorita. Sí. Vamos a darles un pilón.
Ponemos nuestro color blanco y jalamos hacia la orilla. En la orilla contraria metemos el color blanco. Generalmente yo hago el doblez en esta parte donde tengo el blanco en la orilla. Aquí es donde yo hago más el doblez. Pero también si quieren lo pueden hacer del lado contrario, como ustedes se acomoden. Yo lo marco más hacia este lado. Aquí mi color blanco estaba de este lado, por eso aquí tengo yo mi doblez. Aunque no siempre, también a veces lo hago del lado contrario, pero sí me gusta más este lado. Bueno, entonces vamos a marcar con el color sepia en donde va a ir el doblez. Y difuminamos un poco. Aquí en la orilla ponemos sepia. Y vamos a dibujar con blanco el doblez. Me vengo desde arriba. Y esto ya nada más lo difumino. Dice Mireya que qué hojas tan hermosas. Muchas gracias, Mireya. Ojalá las puedan practicar. Isabel Rivera dice que gracias por este super maratón de hojas. Sí, ahora sí hicimos muchas hojas. Gracias a ustedes por ver los videos. Y pregunta Silvia si les vas a enseñar cómo quedó el mantel. Se los voy a mostrar en un video los 4 manteles, cómo es que quedaron. En la siguiente semana yo creo que subimos ese video. Aquí vamos a hacer una gota como si estuviera cayendo. Entonces la parte de abajo es redondita y va a terminar en punta. Difumino mi sombra de la gota y termino de dibujarla con punta en la parte de arriba. Marcamos con blanco en esta parte de abajo y me voy hacia un lado. Difumino el color blanco. Le voy a poner un poquito más de sombra. Y en esta gotita que va bajando, le ponemos un puntito y una línea. Listo, ya tenemos otra gota.
Y vamos aquí le voy a poner la ramita porque se ve rara sin rama. Listo. Y les voy a hacer la hojita de pilón. Esta es una hoja en color seco, muy, muy seco. Y es la base color sepia. Dice Luz Munguía, muchas gracias por compartir su conocimiento. He aprendido mucho de usted. Muchas gracias. Qué bueno que ven estos videos y que me siguen. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. Si es la primera vez que ven este canal, suscríbanse y toquen la campanita para que así les llegue la notificación del momento en que yo suba un nuevo video. Cristina dice que está fabuloso y que las hojas están muy bonitas. Te saluda desde Puebla. Hasta Puebla te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar pendiente de los videos. Dice Maribel Primo, ¿qué tipos de pincel usaste? Es pincel lengua de gato. Este es del número 6 y la punta es redondeada. Cuando es lengua de gato, la punta es redondeada. Y para tela yo les recomiendo que sea de cerda dura. Podemos recorrer un poquito hacia acá Ya, gracias. En esta hoja voy a poner sombra en color verde pantano. Esta es una hoja muy oscura, es una hoja que ya está seca. Esta les va a quedar bonita cuando hagan los trabajos de otoño. Pueden meter este color de hoja. La base fue sepia y la sombra que estoy poniendo es verde pantano. Voy a sacarla un poquito más aquí porque estaba muy delgadita. Ponemos nuestra luz con blanco y jalamos. América dice que se está poniendo al corriente con este hermoso maratón de hojas, que le súper encantó. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que sí les gustaron. Espero que sí las practiquen. Que tengan un excelente fin de semana y nos manda saludos a toda la familia. Muchas gracias. Gracias, América. Y pregunta Maribel Primo que si son los mismos pinceles que utilizan para pintar en óleo. No bueno, sí ocupan pincel de cerda dura para óleo, pero la verdad es que yo me acomodo mucho más con el pincel de cerda suave. En óleo. En óleo. Sí, cada quien se acomoda con sus pinceles, ¿verdad? Ajá. Porque te pueden decir que aquí uses el suave y a lo mejor tú no te acomodas. De hecho, yo sí he pintado con suave. La primer flor, perdón, el primer video que hice, lo hice con pincel suave porque ya tenía mucho que no pintaba y dije, hoy es el único material que tengo ahorita, pero si me tardo más no voy a subir mis videos. Entonces, de una vez. Y me aventé con un pincel suave. Cuesta un poquito más de trabajo, pero pues sí se puede. Aquí vamos a hacer también el doblez. Miren, aquí vamos a marcarlo directo. Aquí no voy a poner sombra. Porque también con solo blanco puedes hacer el doblez. Entonces nada más pongo blanco.
y lo voy difuminando. En esta parte de la orilla sí voy a tratar de hacer plana esta zona para que se vea que está doblando y no quede ahí un bultito. Entonces aplano esta zona y para que se vea mejor ahí sí le pongo sombra en esta parte. Listo, ahí está el doblez de esta hojita. Entonces, ¿de qué color va la gota? Pues va en verde pantano. Y obviamente como estamos usando el color de sombra de esta hoja, no la voy a dibujar aquí porque si no ahí se me va a perder por completo. Entonces voy a tratar de buscar una zona clara para dibujar estas gotas. Termino la forma de la gota en la parte de arriba. Y ahora difumino hacia abajo, hacia el centro de la gota. Ponemos el color blanco. Y terminamos poniéndole su puntito en la parte de arriba, en color blanco. Listo. Pues así acabamos estas hojas y este maratón. Por fin terminamos hoy de hacer todas estas hojitas. Espero que te hayan gustado. Hicimos muchas hojas. Aquí están las anteriores. A ver, lo pongo encima. Aquí. Estas son las primeras que hicimos. Y el video de todas estas hojas, son varios videos, están guardados en el canal. Si tú quieres ver cómo hicimos estas hojas, puedes ir al canal a buscarlas. Están también las hojas de maple o las hojas de uva. Y estas con gotita de agua y doblez. Espero que te hayan gustado mucho. Cuídate mucho. Mi nombre es Lidia Pérez. Suscríbete al canal y toca la campanita. Regálame una manita arriba si te gustan estos videos. Y nos vemos el día lunes con un nuevo diseño. ¿Ok? Bye.